al segundo bloque de lo que corresponde a la sesión temática de aplicaciones en el marco de CIMAC. Tenemos el gusto de escuchar la plática de Ernesto Álvarez. Ernesto Álvarez González, entonces, nos acompaña desde México. Él actualmente está realizando sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Son todos tuyos, Ernesto. Gracias. Muchas gracias, Ronald. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me da gusto estar con ustedes. Pues bien, voy a hacer una plática. Espero lo más sencillo que se pueda, porque a mí se me complica mucho esto de dar pláticas. Entonces, haré mi mejor esfuerzo. Si tienen alguna duda, pues pregúntenme, ¿ok? Voy a presentar pantalla porque traigo aquí una presentación de la que me voy a guiar para ir platicándoles. Y pues ya me irán diciendo ustedes si quieren que explique algo más, ¿de acuerdo? Pero pues bienvenidos a todos y gracias también a los organizadores por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes este día. Pues estoy presentando pantalla. ¿Me podrían decir si ya se ve? Correcto, correcto. Estamos viendo tu presentación. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces, aquí está el título. Dice el modelo de árbol más cercano aplicado en un trípode enraizado bajo Jux Cantor y condición de reloj molecular. Bueno, creo que el título hubiera sido mejor como lo escribí en inglés, que es adaptación del método más cercano, del método del árbol más cercano a un cuartet, perdón, sobre un cuartet binario. O sea, la adaptación del método de árbol más cercano sobre un cuartet binario a un trípode con raíz bajo el modelo de evolución molecular tipo Jux-Cantor con la condición de reloj molecular. Bueno, son muchos adjetivos aquí, pero los voy a explicar en un momento. Este es un trabajo que tiene que ver con filogenética. Voy a hacer una revisión rápida de lo que significaría hacer una reconstrucción filogenética para 3 especies. Pensemos aquí en 3 especies. Aquí son datos que yo inventé, ¿ok? Pero como para atraer un poquito la atención. Pero tenemos 3 secuencias de nucleótidos. Ahí está sigma 1, sigma 2, sigma 3. A este arreglo de nucleótidos, o sea, en el renglón 1 tengo la especie 1, en el renglón 2, pues la especie 2. En este arreglo, a este arreglo le llamamos un alineamiento de nucleótidos, ¿ok? Entonces, digamos, en el sitio 4, que es la columna 4, pues miramos que la especie 1 muestra una timina, la especie 2 muestra una guanina y la especie 3 muestra una timina. Como ustedes saben, pues son 4 nucleótidos: adenina, citosina, guanina y timina. Bueno, pues aquí lo que tenemos es, digamos, en la práctica, un alineamiento de nucleótidos, como es la tabla 1. Bueno, ese es un ejemplo de datos ficticios. ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener? Pues es cuáles son las relaciones ancestrales que dieron origen a estas 3 especies. O sea, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces, bueno, pues hay varias etapas para la reconstrucción filogenética. Aquí, como una etapa es la selección de un árbol filogenético. Bueno, de hecho, yo estoy pensando en una reconstrucción filogenética en donde el diagrama que represente la evolución de las especies sea un trípode con raíz, por eso así es el nombre de la charla, ¿no? Entonces, bueno, estoy en la etapa de, pues vamos a seleccionar un árbol con raíz. Entonces aquí tengo uno. Aquí a la raíz, bueno, un árbol filogenético pues es un grafo, ¿no? En este caso es un grafo dirigido. Y entonces la raíz es R. Bueno, ¿qué quiere decir que la raíz sea R?
Pues que en el pasado hubo una especie de la cual, pues, hubo una evolución. Entonces, por ejemplo, en este primer árbol, la evolución, pues, se dio en dos direcciones, ¿no? Como lo marca el lado E4 y después la rama E3. Y después la rama E4 se subdivide en la rama E1 y en la rama E2. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad basados en este modelo de evolución? Pues tenemos, así como yo lo quise plantear, ¿no? Como para atraer la atención, que la especie 1 es la especie de los humanos. La especie 2 es la especie de los chimpancés, por eso la C. Y la especie O, pues orangután. ¿Okay? Bueno, pero todo esto es ficticio, nada más como para tener la atención. Esta es una propuesta de modelo, pero aquí tengo otras propuestas de árboles con raíz. ¿Sí? Por ejemplo, en el segundo diagrama, de la raíz hay una rama que converge al chimpancé y en la anterior convergía directamente al orangután. Entonces aquí hay, digamos, tres árboles con raíz, ¿no? Posibles que podrían explicar la evolución de mis tres especies. Bueno, esa es una etapa de la reconstrucción filogenética. Otra etapa de la reconstrucción filogenética es, bueno, vamos a determinar cuál es el modelo de evolución molecular que gobierna pues esos cambios entre nucleótidos. Entonces, bueno, pues aquí hay un diagramita en donde se ven se observan los tipos de cambios entre nucleótidos que se pueden dar. Por ejemplo, de adenina a guanina es un tipo 1. Bueno, ahí le puse tipo 1. De timina a citosina es un tipo 1. Bueno, a este tipo de sustituciones que se llaman así, como cambios de nucleótido, les llamamos transiciones. A los cambios tipo 2, que es de una adenina a una timina o de una guanina a una citosina, le llamamos transversiones tipo 1, y después esas que están etiquetadas con un 3 son transversiones tipo 2. Bueno, ¿qué significa modelo de evolución tipo Hughes-Cantor? Bueno, significa que sobre cada rama de un grafo dirigido que representa cómo ha sido la evolución de las especies, en cada una de esas ramas hay una matriz de transición. Bueno, esa matriz de transición es de este tipo. Cuando hablamos de Hughes-Cantor, pues eso quiere decir que en cada rama hay una matriz de este tipo que nos está diciendo cuál es la probabilidad de que haya un cambio de un nodo padre a un nodo hijo en ese grafo, de un tipo de nucleótido a otro tipo de nucleótido. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que haya un cambio de una adenina a una guanina, pues es alfa sobre 3. Por cierto, cada renglón suma 1. Por eso se llama matriz de transición. Entonces, bueno, en este ejercicio, en esta revisión rápida que estoy haciendo, me voy a quedar con este grafo, era con el tercer grafo que mostré de los tres que podían haber, me quedé con este, y a cada una de las ramas le asocié pues una matriz de transición que es un M1, M2, M3, M4, que son del tipo que acabo de mostrar. Y bueno, para cada matriz de transición pues hay un alfa distinto, ¿no? Muy bien, estas matrices de transición se pueden representar de otra manera. Aquí como lo muestro, abajo como M subíndice JK. Bueno, ese subíndice J de J acá significa que yo tengo dos nodos en general. A uno yo le llamo J, a otro yo lo etiqueto con la letra K. Y entonces la matriz de transición en esa rama que va del nodo J al nodo K, pues es esta que está aquí. Es una matriz de transición tipo Hughes-Cantor, pero la estoy representando de otra manera. Aquí hay dos parámetros, que es lambda prima, y después hay un parámetro que es T subíndice JK. Lambda prima es el cambio, perdón, la tasa infinitesimal de cambio entre nucleótidos. Y luego el parámetro T
es el tiempo de generación. Pues hablamos de tiempo, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiempo ha transcurrido en esa evolución de un nodo padre a un nodo hijo? Bueno, esta es otra representación de las matrices de transición. Ahora, ¿qué significa condición de reloj molecular? Bueno, vuelvo a traer ese grafo con sus matrices de transición. Ahora las matrices de transición las represento con estos dos parámetros que ya dije y nos damos cuenta de algo, que para que haya esta condición de reloj molecular, el parámetro lambda prima en cada una de las 4 matrices de transición es el mismo. O sea, en general no tendría que ser así, pero para que haya condición de reloj molecular, así es. ¿De acuerdo? O sea, fijamos sobre todo el grafo la tasa infinitesimal de cambio. Y bueno, pues aquí simplemente voy a dar un ejemplo, ¿no? Con matrices de transición tipo Jukes-Cantor para cada una de esas ramas. Aquí yo me inventé todos estos valores. Y bueno, ¿por qué lo presento? Pues porque quiero mencionar rápidamente cómo se puede definir una distribución de probabilidad de patrones de nucleótidos sobre las hojas de mi grafo. O sea, lo que yo quiero observar en el grafo. Por ejemplo, aquí hay una probabilidad, dice, probabilidad de observar en la hoja 1 adenina. O sea, digamos, para la hoja 1, ¿no? Era donde estaba la especie de los humanos. La hoja 2 era donde estaba el chimpancé y la hoja 3 era donde estaba el orangután. Entonces, aquí esta probabilidad significa qué tan probable es observar, ¿no? Una adenina para la especie de los humanos, al mismo tiempo una timina para la especie del chimpancé y al mismo tiempo una citosina para la especie del orangután. Dado que en los nodos interiores observemos una adenina y una guanina. Una adenina en la raíz y una guanina en el otro nodo interior. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar aquí pues las probabilidades de observar cada cambio en cada una de las ramas correspondientes haciendo uso de las matrices de transición. ¿Okay? Bueno, entonces, como aquí yo estoy condicionando, es una probabilidad condicionada, de que se observen ciertos nucleótidos en los nodos interiores, bueno, pues lo único que hago es sumar sobre todos los valores posibles que se puedan dar en los nodos interiores para obtener una probabilidad de observar adenina, timina y citosina en las hojas de mi grafo. Recuerden que lo que nosotros queremos hacer es reconstrucción filogenética. Entonces, bueno, en el siguiente paso, nosotros podríamos pensar en construir una función de verosimilitud como la que está aquí. Bueno, una función de verosimilitud, ¿qué quiere decir? Bueno, pues yo tengo probabilidades sobre las hojas, probabilidades a nivel teórico. O sea, yo puedo, dándole, bueno, más bien, trabajando con parámetros del modelo de evolución, como es lambda prima y como son los tiempos de generación, yo puedo calcular de manera teórica las probabilidades de observar los distintos patrones de nucleótidos sobre las hojas y compararlo contra un alineamiento real que yo tengo actualmente. Entonces, en ese alineamiento que yo tengo de mis especies, pues yo no voy a calcular probabilidades, pero sí voy a calcular frecuencias relativas. Por eso aquí hay una diferencia entre el P y el F, ¿no? Entonces yo puedo construir una función de verosimilitud y pues el objetivo es maximizar esa función de verosimilitud. Bueno, ¿con qué objetivo? Una vez que yo selecciono mi grafo, yo querría maximizar esa función de verosimilitud. Bueno, pues para determinar los valores óptimos de los parámetros de mi modelo de evolución de especies, justamente para quedarme con ese grafo como modelo de evolución. Eso es lo que yo intentaría hacer. Bueno, y después de ahí viene pues un ajuste de datos, ¿no? Al modelo. Bueno, ahora,
ya no pensemos en tres, perdón, en tres especies, pensemos en 4 especies, pero ya no consideremos especies cuyas secuencias sean secuencias de nucleótidos. Vamos a pensar que tenemos especies, pero cuyas secuencias son secuencias binarias. Bueno, esto tiene sentido porque también en genética pues, se trabajan con grupos de nucleótidos como son las purinas y pirimidinas. Entonces, bueno, yo podría estar trabajando un problema de reconstrucción filogenética y en lugar de trabajar con nucleótidos, pues trabajar con purinas y pirimidinas. Entonces, a las purinas yo las puedo identificar con un 0 y a las pirimidinas yo las puedo identificar con un 1. Entonces, digamos que el razonamiento que yo expuse antes, pues se puede de alguna manera copiar, solo que las matrices de transición ya no son del mismo tipo. Ya no son del mismo tipo. De hecho, las matrices de transición son un poco más compactas, son de dimensiones 2 por 2. Pero también tengo 2 parámetros lambda y t. Lambda vuelve a ser una tasa infinitesimal de cambio de estado y t sigue siendo un tiempo de generación. Pero aquí, pues la distribución sobre cada una de las ramas que me va a permitir medir cuántos cambios hay de ceros y unos, pues es una distribución de Poisson. Entonces, bueno, estoy de alguna manera repitiendo lo que haríamos con secuencias binarias. Y otra diferencia es que aquí yo lo estoy ejemplificando con un cuartet, ya no con un trípode enraizado, sino con un cuartet. Por cierto, para estos modelos de evolución basados en secuencias binarias, se puede construir para cada grafo en particular una matriz que la representa. No me voy a meter a detalle, pero para cada grafo hay una matriz que la representa. Y entonces hay relaciones muy interesantes. Bueno, ¿qué significa? Aquí tengo una ecuación 4 y una ecuación 5. Bueno, ¿qué representa la ecuación 4? Bueno, ahí tengo un vector Q, y ese vector Q, ¿qué representa? Bueno, sobre cada una de las ramas, yo tengo valores esperados de mutaciones. O sea, ¿cuántos cambios de estado de ceros y unos puedo medir a lo largo de cada rama? Entonces, si tengo un cuartet, tengo 5 lados, como ya lo había mostrado antes, y para cada uno de los 5 lados, pues tengo un peso que le llamo Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, en donde cada uno de estos pesos pues representa el número esperado de cambios de estado de ceros y unos. Bueno, eso es Q. ¿Y qué es R? Bueno, R lo que representa también es un vector, pero en este caso yo estoy ligando, digamos, dos hojas de mi cuartet, y ahora lo que yo quiero contabilizar es sobre un camino que conduzca de una hoja a otra hoja, yo quiero saber cuál es su peso. Es decir, cuántas mutaciones o cuál es el valor esperado de cambios de ceros y unos hay a lo largo de este camino que va de una hoja del cuartet a otra hoja del cuartet. Entonces, eso es lo que representa R. O sea, en R yo estoy pensando en todos los diferentes caminos que se puedan construir que unan parejas de hojas sobre mi cuartet. Y entonces lo que yo quiero calcular es, pues, cuántos cambios de estado esperados hay a lo largo de cada camino. Entonces tengo esas dos ecuaciones y tengo un teorema muy importante que está aquí, que es el que me va a permitir a mí hacer es lo que me va a permitir a mí obtener, digamos, los parámetros de un árbol filogenético para quedarme con ese como mejor modelo de evolución de especies. ¿Okay? Entonces, este teorema 1, pues, ¿qué me está diciendo? Dice, para dos vectores R y X
de dimensiones adecuadas, bueno, se satisface esta desigualdad. Es una norma, ¿no? Una norma, es la norma euclidiana. Y entonces, bueno, hay una mínima distancia si yo elijo que X sea K, bueno, K superíndice más multiplicado por R. Por cierto, ¿qué representa K superíndice más? Pues es la inversa generalizada de Penrose de la matriz K. O sea que en general, si la matriz K que representa el grafo no es cuadrada, pues sí la puedo invertir, pero la tengo que invertir con esta operación que es la inversa generalizada de Penrose. Bueno, entonces este teorema es importante porque es el que me va a permitir hacer a mí un ajuste de datos reales contra un grafo que yo quiero fijar como modelo o como mejor modelo de evolución de especies. Bueno. Ahora, lo último es algo interesante. Miren, inicialmente yo mostraba un trípode enraizado y tenía 3 especies. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, imaginemos que yo tengo datos reales, como es un alineamiento como de nucleótidos, como lo muestra la tabla 1. Y entonces yo quiero determinar cuáles son los valores de los parámetros para ese trípode que yo quiero fijar como modelo de evolución de especies, para que realmente este trípode pues sí sea el mejor modelo de evolución de especies. O sea, ese era el problema original. Ahora, el problema de maximizar una función de verosimilitud en donde las frecuencias relativas de los distintos patrones de caracteres de nucleótidos que se observan en las hojas son parámetros, es un problema realmente difícil. Entonces, en este trabajo, lo que yo trato de explicar es cómo adaptar ese problema a otro problema que es más fácil, que es el que tengo aquí, bueno, el que acabo de explicar yo, de cómo hacer un ajuste de datos observados, pues ya no a un trípode, sino a un cuartet. Bueno, abro un paréntesis. ¿Por qué ya no trabajo con el trípode y sí con el cuartet? Bueno, pues porque este modelo de evolución de especies sobre secuencias binarias solamente es válido para grafos que no tienen raíz. Entonces, lo que yo propuse es, bueno, pues, ¿qué sería lo más cercano para mí respecto de este trípode? Pues un cuartet. De la raíz simplemente yo jalo una rama adicional y entonces lo que yo construyo es un cuartet. ¿Ok? Bueno, entonces yo le he llamado proceso de reducción justamente a esa interpretación que yo hago del trípode como un cuartet. Ok, bueno, aquí yo tengo una proposición 1 que es muy interesante. Del lado izquierdo tengo una distribución de probabilidad y del lado derecho también tengo una distribución de probabilidad, pero son distintas. ¿Por qué? Porque la distribución que tengo del lado izquierdo es válida para un cuartet y la distribución que tengo del lado derecho es válida para un trípode. Pero ¿cómo es que yo puedo hacer esto? Bueno, lo hago por lo siguiente. A ver, me voy a regresar aquí al cuartet. Déjenme regresarme rápidamente. Aquí está el cuartet. O sea, si yo quito la cuarta rama que va de la raíz al nodo 4, me quedo con el trípode. Entonces, bueno, ok, entonces yo pongo la raíz, incluyo, perdón, la rama a partir de la raíz que converge al nodo 4, y yo sobre el nodo 4 voy a definir una variable aleatoria ciega. De hecho, sobre cada nodo del grafo hay una variable aleatoria discreta, en este caso de 2 estados, porque como estoy con el cuartet,
estoy trabajando con secuencias binarias. Pero en particular, yo sobre el nodo 4 voy a imponer una variable aleatoria ciega. ¿Qué quiere decir que sea ciega? Bueno, imaginemos que yo quiero observar adenina, adenina, citosina en las 3 primeras hojas, lo que para mí sería el trípode. Bueno, pues esto puede ocurrir en 2 casos. Adenina, adenina, citosina. No, perdón, en 4 casos, ¿no? Adenina, adenina, citosina, adenina. Adenina, adenina, citosina, citosina. Adenina, adenina, citosina, timina. Adenina, adenina, citosina, guanina. En ese sentido, yo estoy tratando la variable aleatoria sobre el nodo 4 como una variable aleatoria ciega. De esta manera yo comparo las distribuciones de probabilidad y obtengo ese resultado de la proposición 1. Ok, aquí hay una pequeña demostración en un caso. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues yo considero ese cuarto nodo como una variable aleatoria ciega, propongo un vector de frecuencias genéricas, pues de todos los patrones de carácter binario que se pueden observar en las 4 hojas del cuartet. Y entonces aplico el teorema 2, o el teorema 1, que es el que me permite hacer un ajuste de datos observados para el cuartet. Eso es lo que hago. Y entonces, pues yo construyo un sistema de ecuaciones paramétricos que está determinado por esta norma, donde tengo K por K más, por R0 menos R0 igual a 0. Yo lo fuerzo a que sea 0. Y obtengo este sistema de ecuaciones polinomiales. Bueno, ese sistema de ecuaciones polinomiales me está dando todas las relaciones que deben de cumplir pues, los elementos de la distribución de probabilidad sobre el cuarteto. Ese sistema se puede representar como lo tengo aquí en el sistema 14, después de hacer unos cambios de variable y después de considerar una operación de la que no quiero ahondar mucho en este momento, pero que se llama conjugación de Hadamard y que nos permite conocer a partir de los caracteres que se observan en las hojas, pues cuáles son los pesos o cuáles son los valores esperados de cambio de estado en cada rama y recíprocamente. Yo obtengo este sistema y finalmente lo analizo con un software, con una librería que corre sobre Singular, que se llama Grobner Cover, y lo que me permite hacer es, bueno, yo tengo un sistema paramétrico. Entonces, lo que hace es descomponer el espacio de parámetros en segmentos, así se llama, en segmentos. Y en cada segmento hay una base de Grobner canónica. Hay una base de Grobner canónica. Y entonces, bueno, pues yo ocupo esa librería, obtengo en un segmento biológicamente significativo estos 2 generadores de la base de Grobner. Y con estos puedo determinar condiciones sobre los parámetros para tener un único cuartet como modelo de evolución de especies. En esencia, ese es el trabajo que he estado yo realizando últimamente. Muchas gracias, Ernesto. Está sumamente interesante, muy bonito. Es interesante cómo ver teoría de grafos y se aplica a algo tan bello como la genética, ¿verdad? Sí, así es. No sé si hay preguntas o comentarios de la audiencia. Javier había levantado la mano. Javier, adelante. Yo estaba aplaudiendo, Perdón. porque me gustó mucho la presentación, muy didáctica, además. Sumamente didáctica. Sí, en algo que yo no, sí, además algo que yo no conocía. Había oído algunos términos, pero nunca lo había visto, como acaba de decir Ronald, ¿verdad? En una cuestión así donde converjan teoría de grafos, bases de Grobner, matrices de transición y una aplicación tan interesante, ¿verdad?
Y me gusta mucho que tengas ahí un manuscrito que estás trabajando y espero que lo presentes a la revista de Matemática, Teoría y Aplicaciones que va a sacar el número especial relacionado a este simposio, ¿verdad? Para cuando termines de pulir pues, el artículo, pues sería genial. Yo no tengo preguntas realmente, ¿verdad? Porque sí, en la parte teórica me quedé perdido hace unas cuantas páginas, entonces no podría preguntar, pero sí me interesa mucho pues estudiar el tema porque lo encontré fascinante. Gracias. Sí, no, gracias, Javier. Y sí, mira, ya tengo casi el artículo. Nada más que no podía presentarlo porque se vuelve muy técnico y muy tedioso. En realidad te felicito porque lograste poner en términos tal vez muy básicos algo que es muy especializado y eso es lo saludable de compartir conocimiento en un espacio como este. Sí, así es. Y te agradezco montones la participación, te agradezco muchísimo tu participación en el simposio. No, pues muchas gracias, más bien a todos ustedes por escucharme. Yo, si tienen alguna duda, no sé si ahí tienen mi correo electrónico. Sí, y en todo caso también te las pueden hacer llegar por el foro de UCR Global y por el canal de YouTube. Y si no, también guardamos este chat y luego te las hacemos llegar. Sí, por supuesto. Bienvenidos, ¿eh? Y muchas gracias a todos ustedes.